la Biblia. Es uno de los libros más influyentes de la historia humana. Se exploran las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchos a hacer cosas asombrosas y confundido a muchos otros. Y usted probablemente tiene una por ahí puesta en alguna parte. Así que, ¿qué es la Biblia realmente? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros. Todo esto surgió de la historia del pueblo de Israel antiguo. Y en un sentido, ellos eran igual que cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos había una larga lista de individuos llamados profetas. Y vieron la historia de Israel como algo nada ordinario. Y ellos lo vieron como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. Sí, elaboraron expertamente el lenguaje hebreo para escribir narraciones épicas, poesía muy sofisticada. Ellos eran maestros de la metáfora y la narración. Y aprovecharon todo esto para explorar las preguntas más complicadas de la vida, sobre la muerte y la vida y la lucha humana. Por lo tanto, hay un montón de diferentes autores escribiendo este libro. Sí, y estos textos se produjeron durante un periodo de 1000 años a partir de los orígenes de Israel en Egipto, luego llegando de su reino con su primer templo, pero finalmente conquistados por los babilonios que los llevaron al exilio. Después, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron su segundo templo, reconstruyeron su identidad. Aquí es cuando las escrituras judías comienzan a construir y toman forma como la conocemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? Bueno, en hebreo se llama un acrónimo Tanakh. La T significa Torah, a veces llamado la ley. Esa es la historia de la fundación de 5 libros de Israel. La N significa Nevin, la palabra hebrea para profetas. Y esta sección se compone de libros históricos que cuentan la historia de Israel desde un punto de vista de los profetas. Entonces le siguen los libros poéticos de los profetas mismos. La K significa Ketivim, de la palabra hebrea escritos. Los libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. Y el pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias Dios habla a su pueblo. Ahora bien, hay otros escritos judíos que también existen durante el periodo Segundo Templo también. Sí, un grupo muy diverso de textos y estos también fueron muy valorados en las comunidades judías. Y hubo un debate desde la antigüedad acerca de si algunos de estos debían considerarse parte de sus escrituras. Así que este es un montón de diferentes escritos durante un largo periodo de tiempo. ¿Por qué se ponen todos juntos de esta manera? Bueno, así juntos estos textos cuentan una historia épica acerca de cómo Dios está trabajando a través de estas personas para traer orden y belleza a este caos de nuestro mundo. Y a todo esto se acumula hasta la esperanza de un nuevo líder que vendría y renovaría toda la creación. Y entonces el Tanakh concluye y este líder nunca llega. Así que un trabajo expertamente elaborado, pero le falta un final. Eso es exactamente correcto. Ahora, unos siglos más tarde, un profeta judío entra en escena, llamado Jesús de Nazaret. Afirmó que estaba llevando adelante la historia del Tanakh. Sí, así es. Jesús hizo un montón de cosas interesantes y murió. Pero sus seguidores afirmaron que estaba vivo entre los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado que restauraría el mundo. Y así sus primeros seguidores, llamados apóstoles, componen nuevas obras literarias sobre la historia de Jesús. Ellos llamaron a estas buenas nuevas o evangelio. Fueron un relato llamado Hechos acerca de la propagación del movimiento de Jesús fuera de Israel. Y luego se distribuirían cartas a diferentes comunidades de Jesús en todo el mundo antiguo. Y vieron estos escritos como parte de la escritura. Sí, los apóstoles escribieron todo esto, historia épica que se encuentra en el Tanakh, y que continuaba el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios estaba hablando a su pueblo a través de estos textos junto con las escrituras de Israel. Así que ese es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Pero qué pensaban esos primeros cristianos de la otra literatura del Segundo Templo? Bueno, diferentes grupos tenían opiniones diferentes sobre alguno de estos libros, pero sabemos que los leyeron y valoraban esos textos porque los pasaban junto con las escrituras judías. Está bien. Así que tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras de la época del Segundo Templo. Después la escritura de los apóstoles acerca de Jesús. Y es eso un montón de literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Así que el movimiento cristiano ha tomado diferentes formas a lo largo de 2000 años y desde el principio. Todos los cristianos reconocieron el Tanakh y el Nuevo Testamento como escritura. Durante siglos, gran parte de la literatura del Segundo Templo fue leída esta parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica finalmente lo hizo oficial y llamó a algunos de estos libros de la colección de los libros deuterocanónicos. Algunas otras iglesias ortodoxas utilizan aún más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en la década de 1500, durante la Reforma, los cristianos protestantes querían volver a los escritos más antiguos de los profetas y apóstoles, por lo que aceptaron solamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, creo que lo tengo. Pero, como una colección de libros producido durante 1000 años por todos estos diferentes autores cuentan una historia unificada
planificada? Esa es la cuestión que abordaremos en el próximo video.